Bienvenidas a todas y a todos a la última cápsula Experto Junji de este 2020, un proyecto que se inició a raíz, por supuesto, de la pandemia, que comenzamos en el mes de abril, que finalizamos sin pensarlo ya este 31 de diciembre, así que antes de iniciar agradecerle a todas y a todos por haberse conectado durante todo el año junto a nosotros. Esperamos que haya sido un aporte para ustedes como equipos educativos y como familias también. Así que muchas gracias. Y el día de hoy vamos a conversar también un tema que tiene que ver con fin de año, que tiene que ver con las emociones que se viven ya a esta altura del año. Y es responder la última pregunta de una niña o un niño de nuestro país, como lo hemos hecho ya las últimas semanas. Y para acompañarnos en esta reflexión, tengo el día de hoy también, por supuesto, a una gran invitada para finalizar estas cápsulas 2020, que es Fabiola Mánquez, directora del Departamento de Calidad Educativa de Junji, a quien saludo y agradezco, por supuesto, que esté el día de hoy junto a nosotros. Fabi, muchas gracias por estar junto a nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Beatriz, por la invitación y, por supuesto, me adhiero a tus saludos de este término de ciclo, de todo este año que hemos trabajado, que nuestros equipos han trabajado, que han participado tanto desde el nivel nacional, central, pero también desde las regiones, con todos nuestros profesionales desde sus distintas disciplinas, apoyando y tratando de dar respuesta. Y en este ciclo es respuesta a nuestra infancia, es la voz de ellos que nos interpelaron con sus preguntas y que nos han puesto en jaque en muchos casos para poder ofrecerles una respuesta. Pero qué interesante el que los niños nos pregunten, porque ese porcentaje de nuestra infancia, nuestros niños y niñas menores de 5 años, 4 años, corresponden al 98% de los cerebros genios de la humanidad, y eso es lo que nosotros, y esa genialidad es lo que los hace proponernos estas preguntas y estos desafíos, estas interrogantes a los adultos y a quienes los acompañamos. Así que muy agradecida de las familias que nos compartieron las preguntas que hacían los niños durante este tiempo y durante este periodo que han permanecido en sus hogares. Así es, bueno, como dice Fabiola, hemos respondido muchas preguntas que nos han hecho reflexionar y también nos han desafiado. Y Fabiola, la pregunta que nos hace cerrar este año y también está muy acorde con las festividades que se viven a esta altura del año es, ¿qué es un abrazo? Y en ese sentido preguntarte, ¿qué emociones o ideas pueden estar detrás de una pregunta como esta? Imagínate que una niña o un niño pregunte, ¿qué es un abrazo? Pero un abrazo, en general, nosotros lo vamos a asociar a una muestra de amor, a un saludo, a un gesto y a una acción corporal que involucra utilizar nuestros brazos, nuestros brazos, para acoger y rodear a otro con nuestras manos y nuestros brazos y generar ese vínculo y una muestra, por supuesto, vinculada a una emoción afectiva, a un saludo. Y, por ejemplo, los niños reconocen muchas veces cuando nosotros les decimos, ay, me gustaría un abrazo de oso. Y entienden perfectamente que ese es un abrazo grande que te rodea. Incluso los adultos muchas veces cuando estamos más tristes o decaídos decimos, necesito un abrazo. Es cuando necesitamos esa contención, esa comunicación, esa interacción que va más allá de la palabra, es física, es un gesto, es corporalidad. Corporalidad, sí. Fabiola, ¿y cuál es la implicancia del desarrollo socioemocional en la vida de un ser humano? Bueno, cuando nosotros hoy día, y no solamente hoy día, creo que hace bastante tiempo se viene relevando que el ámbito del desarrollo socioemocional es clave para emprender futuros desafíos. Nosotros sostenemos, mantenemos y reforzamos que todos los ámbitos socioemocionales, el trabajo, el reconocerse y reconocer a nosotros en sus emociones nos permite tener una línea base, un sustento muy potente para el desarrollo futuro y, por supuesto, para emprender desafíos y también
un soporte grande para el desarrollo de la autonomía, no solamente física, sino que también intelectual. Es no ponernos barreras, derribar estas barreras, no tener techo al respecto y, por supuesto, constituir y promover altas expectativas en el desarrollo que pueden emprender nuestros niños y niñas genios menores de 5 años. Por lo tanto, creo que aquí es clave todo lo que nosotros podamos fortalecer estos ámbitos socioemocionales, reconocerlos. Y en las emociones no hay buenas ni malas, se validan, se reconocen, se escuchan, se pone atención, se observa. Y de esa manera conducir, acompañar, canalizar para el mejor desarrollo de nuestra infancia. Fabi, ahí muy importante antes de pasar a la siguiente pregunta, que a mí siempre me ha gustado remarcar en las distintas entrevistas que hemos tenido con anterioridad, también en el material que se ha subido a la página web de Junji, la importancia del reconocimiento desde el mundo, desde la educación parvularia, pero también desde el mundo familiar. Pasa muchas veces que niñas y niños de repente realizan un acto, una acción, algún gesto mínimo a su mamá, a su papá, a su abuela, a sus educadoras, y es muy importante el tema del reconocimiento, el cómo les afecta a ellos de manera positiva, el wow, lo estoy haciendo bien, o si me equivoqué, no hubo un reto o un gran escándalo por parte de mi adulto responsable, sino que me gustaría a lo mejor ahondar en eso, en el tema del desarrollo socioemocional. Porque y de repente, que lo hemos hablado también, el tema de que los adultos responsables están pendientes o del celular o de otra cosa, es entendible en estos temas de pandemia, el teletrabajo, lo estamos hablando antes de iniciar la entrevista, o sea, la locura que representó para el mundo la pandemia, el estar trabajando, haciendo mil cosas, pero qué importante de repente entregarle ese tiempo necesario al niño y a la niña. Sí, mira, yo siempre creo que hay que ser un buen observador, porque tenemos que dar el reconocimiento en la medida de la necesidad del otro, ¿ya? Y para eso tienes que estar y conocer muy bien al otro para determinar cuál es la necesidad que tiene. Muchas veces una mirada, sí. un cerrar el ojo, una subida de ceja, un gesto mínimo ya es lo suficiente, es el impulso necesario. Y hay otras veces que necesitas ya la palabra, el fortalecer la acción. Entonces, es muy importante conocer al otro para reconocer muy bien su necesidad. Y creo que ahí tiene que ir muy dosificado en términos de lo que realmente genera el impulso para la continuidad, para fortalecer esa conducta, para validarla. Y los niños están muy pendientes de aquello. Siempre ellos son grandes observadores de los adultos. Entonces, muchas veces están esperando nuestra aprobación frente a lo que ellos hacen. Nos muestran sus dibujos, nos muestran sus acciones, sus logros. Mira lo que hice hoy, cómo lo estoy haciendo. Entonces, siempre quieren, de alguna manera, hacer acciones que hacen los adultos, porque no, de alguna manera hay un nivel de admiración. Nosotros siempre veíamos en los jardines, siempre lo vemos, que los niños se apasionan por las tareas que hacen los adultos muchas veces, como en el jardín, el que está cortando el pasto, el que está regando, el que está barriendo, esas acciones cotidianas muchas veces para los adultos, ellos le encuentran gran sentido porque los desafían desde un ámbito motriz y desde un ámbito de también ese nexo de interacción con los adultos significativo en las tareas cotidianas que ellos desarrollan. Por eso siempre son tremendos colaboradores en la cocina, que después se les pasa en la adolescencia, pero cuando son pequeños, les encanta estar con nosotros preparando alimentos, cocinando. Yo te ayudo, son los mejores ayudantes. Si hay un papá que tiene que hacer cualquier actividad de carpintería o mamá que va a arreglar algo, barrer incluso. Barrer o cosas más interesantes para ellos que involucran herramientas, martillo y todo. Los primeros ayudantes, yo te ayudo. Entonces, eso es sumamente bello, que en esa etapa de desarrollo hay una gran validación de las acciones y actividades que desarrollamos los adultos. Y eso también nos entrega una gran responsabilidad desde el punto de vista de lo que modelamos.
de esas acciones con que nosotros ejecutamos y como los niños también nos imitan, ¿no? Y no, por lo tanto, es que nosotros tengamos esta capacidad de reconocernos, de reconocerlos a ellos, de conducir, de conversar nuestras emociones, de dar ese espacio de diálogo, es generar un modelo también dialogante, respetuoso para edades futuras. Así. Bueno, era muy importante remarcarlo, Fabi, así que muchas gracias por esa reflexión que nos estás entregando. Y bueno, la pregunta que teníamos el día de hoy es, ¿qué es un abrazo? Y en ese sentido, Fabi, ¿cómo nos desafía la pandemia a demostrarnos el afecto, imagínate, con distancia física? Porque seguimos con la pandemia, las noticias que han llegado en los últimos días no son tan positivas como quisiéramos, entonces, ¿cómo demostrar el afecto con distanciamiento físico? Imagínate, ahora en Año Nuevo. Oye, pero aquí yo apelo a que despidiendo la noche vieja, apelemos a la genialidad de los niños y inventemos otro tipo de abrazo, así como hemos inventado formas de relacionarnos, de comunicarnos. Hace un tiempo nosotros no terminábamos reuniones diciendo abrazos virtuales. Hoy día está incorporado en nuestro vocabulario, de eso te mando un abrazo virtual. Entonces, hemos incorporado lenguaje, hemos incorporado palabras a nuestro diccionario, a nuestro vocabulario habitual. Hace un año nadie hablaba de aforos y hoy día, ¿cuál es el aforo en todos los lugares? O sea, esas palabras también hemos ido incorporando, ese vocabulario se está haciendo parte de nuestro estar cotidiano. Entonces, esa despedida de Nochebuena es desafiarnos como familia, con el entorno cercano. ¿Cómo nos podríamos saludar? Probablemente en el núcleo familiar más íntimo el abrazo se va a mantener porque es con los que hemos mantenido la relación permanente. Pero ya, por ejemplo, con los vecinos ya no va a poder ser así, o con los compañeros de trabajo, o con los miembros de la comunidad en general. Entonces, desafiarnos con los niños a preguntarles cómo nos podríamos saludar, que es una muestra de afecto, es un gesto, pero de otra manera que simboliza este abrazo. Yo les desafío porque de verdad las respuestas pueden ser muy interesantes e insólitas. Y no hay respuestas buenas o malas, ni correctas o incorrectas, son buenas respuestas. Y lo interesante y el desafío para nosotros como adultos siempre es hacer buenas preguntas para que desafiemos ese pensamiento divergente que entregue muchas respuestas posibles y todas interesantes, y después evaluamos la factibilidad de llevarlas a cabo y cómo ellos, porque los abrazos, el símbolo, el rito de fin de año, de dar ese abrazo a la bienvenida del año siguiente, podemos hacer una reflexión de cómo podríamos establecer otros ritos que simbolicen ese saludo, ese gesto amoroso de deseos, de buenos deseos para los otros. Y se puede hacer, Fabi, porque realmente, claro, uno está acostumbrado a tanta estructura, que tiene que ser al abrazo, pero dado un año de pandemia, es un bonito desafío y sobre todo vivir ese desafío con las niñas y con los niños, porque yo creo que finalmente nos van a terminar sorprendiendo con algunas de las ideas que nos dan. Sin lugar a duda, te digo que son bien interesantes los niños lo que nos pueden proponer como rito y quizás algunos puedan trascender a ámbitos solamente de eso y nos pueden salir con que quizás debiéramos disfrazarnos, ponernos con algo de un color todos juntos, o que podríamos hacer una seña distinta, o que podríamos hacer un símbolo, pero lo interesante es que ojalá podamos establecer algún rito con ellos también como protagonistas, con sus ideas, que sean parte de ese constructivo como familia, como comunidad, que cierra un año y que, como tú dices, no ha sido un año fácil, pero que mantenemos la esperanza, mantenemos la alegría de que puede esperarnos un año mejor. Y eso es lo que nosotros también tenemos el deber de transmitirle a nuestra infancia, la esperanza de una humanidad, de una sociedad, de un planeta mejor. Es parte de nuestro deber también como adultos.
Así es. Bueno, y Fabi, para finalizar, si quisieras darle unas palabras ya a la comunidad, a las familias, quizás algunos consejos para la celebración de este fin de año. Ahí tú decías algo muy importante, por ejemplo, el seguir comunicándole a las niñas y a los niños mensajes de esperanza, quizás no exponerlos tanto a lo que está pasando, pero sí hablarles, porque siempre es importante comunicarse con ellos. Eh, Te dejo aquí para que nos des unos mensajes y unas recomendaciones también para el fin de año, que va a ser muy distinto y donde sin duda hay que seguir cuidándose porque esta pandemia no se ha ido. Gracias, Beatriz. Yo, partiendo por casa, quisiera agradecer a toda la comunidad Junji, a los equipos educativos, directoras, educadoras, técnicos en educación parvularia, que han sostenido los procesos educativos en nuestra institución a través de una permanente vinculación e interacción con nuestras familias, utilizando y flexibilizando recursos personales para poder mantener y sostener el diálogo, la comunicación, el acompañamiento a nuestra familia y a través de ella a nuestros niños y niñas. Sabemos que no ha sido un año fácil, ha sido un año complejo para nosotros como comunidad Junji también, pero sobre todo nos ha unido mucho. Hemos conocido la particularidad, muchas veces la intimidad de las casas de muchas personas a través de las conexiones por estas vías de internet, pero también nos ha fortalecido un ámbito humano responsable de dar educación y sostener la educación inicial coherente con los principios rectores de esta mirada integral, de esta mirada respetuosa, de esta mirada pertinente a lo que son y es el desarrollo de nuestros niños y niñas en esta etapa de desarrollo. Por otro lado, quisiera pedirles a las familias, y especialmente en respeto y coherencia con nuestros niños y niñas en situaciones de discapacidad, que evitemos las peritecnias durante estas fiestas de celebración. Ellos se ven profundamente afectados y alterados y muchas veces descompensados frente a un acto que para algunos puede ser interesante, para otros, especialmente a nuestros niños y niñas en situaciones de discapacidad, pero también para nuestros adultos mayores y también para quienes quieren, respetan, aman a sus mascotas, se ven bastante afectados con aquello, por lo tanto, y además con todos accidentes también. Con todos los riesgos que esto implica, que puede muchas veces involucrar y afectar a nuestra infancia o adultos frente a daños en su piel que son muy complejos y muy largos de reparación. Por lo tanto, invito a que se puedan ejercitar otras formas lúdicas de celebración, canto, contar un cuento en la Nochevieja, narrar nuestras historias, las anécdotas que se dieron durante esta pandemia. Son muchísimas, cada familia ha atesorado anécdotas, chascarros, situaciones bellas, insólitas, imprevistas, saludos, conexiones con gente que a veces no se veía, pero a través de estas múltiples posibilidades vía remota se han podido conectar. Creo que es un momento más de irnos hacia la intimidad, hacia la reflexión, hacia el encuentro, hacia el diálogo, hacia un canto, hacia una literatura, una lectura que nos permita reflexionar, avanzar y por supuesto sostener, y yo insisto, en dar esperanza a nuestra infancia, porque ellos les tocan los mayores desafíos futuros y esta es una etapa de construcción. Tienen que vernos fuertes también frente a esta instancia y que los guiamos y los sostenemos frente a este proceso que estamos viviendo como país y como humanidad. Bueno, muy bonitas palabras de Fabiola, una muy bonita reflexión también. Brevemente yo me quiero sumar porque la verdad es que estas cápsulas y todo el material que se ha generado desde que partió la pandemia ha sido un desafío muy bonito porque nos ha permitido aprender a todos. Yo creo que en algún momento lo dije, estas cápsulas, en mi caso por ejemplo, me ha permitido conocer
a mucha gente, me ha permitido aprender también cosas sobre primera infancia, que no era mi temática porque yo soy periodista, pero ya soy casi experta, gracias al aprendizaje que he tenido por ustedes, por los expertos que nos han acompañado, y me sumo a ti, Fabiola, a agradecer a los equipos y a las familias también que se comprometieron con la educación de las niñas y los niños. Eh, Todos los días del año estaban interesadas en todo lo que compartíamos, para ellas fue un proceso de aprendizaje también, así que vayan nuestros agradecimientos al finalizar este 2020 que fue muy duro. Y antes de terminar, recordarles que en la página de gobierno es gov/coronavirus, pueden encontrar toda la información sobre el aforo que se puede permitir en las casas según la fase en la que se encuentre la región, las medidas de seguridad y de higiene que hay que mantener, por favor, es muy importante porque la pandemia continúa y como decía Fabiola, por favor díganle no a la pirotecnia porque hace más daño muchas veces de lo que uno cree. Fabi, muchas gracias por haber estado junto a nosotros, por haber compartido en esta última cápsula del año. Te mando un abrazo y bueno, nos vemos en 2021 ya. Y ese abrazo virtual. Abrazo virtual. Así que un abrazo virtual para todas y a todos a quienes nos acompañaron durante el año y por supuesto en este último día del 2020. Abrazo, Fabi, cuídate mucho. Mucho éxito. Bien también. Muchas gracias al equipo de comunicaciones también a nivel nacional, que ha dado un tremendo soporte para que pudiéramos también estar presentes y comunicándonos con nuestras familias. Así que muchas gracias y muchas felicidades a todo el equipo de comunicaciones de nuestra Junta Nacional de Jardinería Infantil a lo largo de todo el país. Muchas gracias, Fabi. Le vamos a mandar el saludo a todas y a todos. Un abrazo gigante. Nos vemos. Chao. Chao.